Dice así: hoy estudiaremos los versículos 15 y 16 del capítulo 3 que venimos estudiando desde hace más o menos 37 semanas, obviamente con las interrupciones que tuvimos, pero hoy es la lección 37 de Filipenses. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a sus amigos en Filipos, en su capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice así: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, te damos por este día. A ti, Señor, sea toda la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la sabiduría. A nuestro Dios eterno, a nuestro Dios invisible, sea toda la honra en este día. Que no se interponga para la alabanza de su nombre nada de los atributos que nosotros nos podamos inventar hacia nosotros, hacia nuestra personalidad, hacia nuestro juicio, hacia lo que nosotros somos. ¿Sí? Que hoy sea en toda la tierra alabado tu nombre. Que hoy sea por siempre venerada tu palabra, honrada tu palabra, Señor. En ella nos has revelado al Hijo, al Salvador, aquel que fue esperado por siglos y siglos y que se manifestó hace 2000 años para morir por aquellos pecadores que el Padre había escogido y para entregar al Espíritu Santo el trabajo y la obra de aplicar en los corazones aquella magnánima y única salvación. Hoy es el día, Señor, en que escuchamos tu voz. Hoy es el día en que escuchamos tus dichos, tus preceptos, tu ley, Señor, sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Señor, bendice de una manera especial este día y esta reunión, y que sea tu Santo Espíritu tocando nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, permite que hoy haya salvación en el mundo, permite que hoy tu palabra sea predicada de una manera poderosa para que haya salvación. Aquellos corazones que el Espíritu Santo ha preparado para recibir tu palabra, hoy la reciban en tu precioso nombre. Por lo pronto, danos fuerza, atención, sabiduría, prestancia para lo que escucharemos el día de hoy y que sea de beneficio para la iglesia y para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra enseñanza de hoy tiene el siguiente contenido. El primer punto: nadie es perfecto, todos somos perfectos. Nadie es perfecto, todos somos perfectos. Acuérdense que venimos de un versículo 12 donde dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Pero tenemos un 15 que dice: así que todos los que somos perfectos. Entonces, el primer título es: nadie es perfecto, todos somos perfectos. Un segundo punto dice: la orden de Dios es que seamos perfectos, no es una opción, es una orden. Tercero, bueno, después de todo, nadie es perfecto. Así que roguémosle a Dios que yo tenga la suficiente capacidad para desenredar este enredo que hice con estos principios. El Señor sea bueno con nosotros el día de hoy, como siempre lo hace. Nadie es perfecto, todos somos perfectos. Miren cómo dice Filipenses 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Miren hasta dónde llega. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello. Ya lo vimos, porque vimos cuando terminamos hablando de la meta a la cual debíamos llegar todos, que es el versículo 14, que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Y ese versículo 15 que acabamos de leer dice, así que todos los que somos perfectos, una diferencia de 3 o 4 versículos donde la gente podría pensar una cantidad de cosas, que puede una contradicción. La Sagrada Escritura se contradice, sí. Vamos al capítulo 3 de Filipenses. Habrán algunos que podrán atacar la Sagrada Escritura, quizás diciendo alguna cosa de esas, pero la Sagrada Escritura nunca, jamás se contradice. Lo que sí hace la Sagrada Escritura es que la misma Sagrada Escritura se explica a sí misma. Yo no necesito ir a consultarle a nadie ni a ver qué libro dice. No, la Sagrada Escritura se explica a sí misma. Miren cómo dice la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta. Es perfecta, como dice el Salmo 19, versículo 7. Otro dice, toda la palabra de Dios es limpia, que es el Proverbio 30, versículo 5. Y otro que dice, la suma, o sea, la totalidad de la palabra es verdad. Salmo 119, verso 160. Capítulo 119, verso 160. Ahora, resolvamos estas diferencias. Podemos ir inclusive a los mismos, el idioma original, a ver qué es lo que está diciendo. Ni que ya sea perfecto. En su idioma original, la palabra perfecto aquí tiene el significado de hacer terminar por completo, cumplimiento, alcanzar la meta intentada, terminar un trabajo o deber terminar una carrera, un curso. Y la expresión somos perfectos del versículo 15 en el Nuevo Testamento tiene un sentido figurado, significa totalmente desarrollado en mente y entendimiento, en conocimiento de la verdad, de la fe cristiana y de virtud. Todavía seguimos enredados. El verso 12, la palabra perfecto indica el resultado de un proceso completado que ha alcanzado su meta en el sentido final. La idea es haber llegado a la condición de impecaminosidad, lo cual Pablo enfáticamente niega haber alcanzado. Todavía no soy perfecto. Pablo no espera alcanzar una condición hasta el día, esa condición hasta el día de la resurrección o el día que sea levantada la iglesia. La vida cristiana, quiero que me tengan paciencia porque en el desarrollo vamos a entender ambos versículos y vamos a entender lo que la palabra del Señor nos quiere decir. La vida cristiana es un constante desarrollo, es un constante caminar. Aquellas personas que hablan de un estancamiento espiritual son aquellas personas que se meten en el peligro grande de una vida infecunda. No hay fecundidad. La plena comunión con Dios, el compañerismo con los creyentes, la lectura de la palabra de Dios y el servicio cristiano son remedios efectivos para ese desarrollo cristiano. Vamos en nuestro caminar. Ese versículo 15 que acabamos de ver, que hace parte del mensaje de hoy, es la palabra perfectos, es una perfección relativa que pudiera traducirse como madurez espiritual. Ese perfecto del versículo 15 es madurez espiritual. Y en ese sentido el apóstol Pablo sí puede levantar la mano. Pablo se incluye a sí mismo en el grupo de los que son adultos espiritualmente. Por eso, los que somos ya perfectos, hay una gran diferencia en el uso de esa palabra perfecto en el 12 y en el 15. La diferencia principal es ser perfecto y ser perfeccionado. En una cosa soy perfecto y en otra cosa todavía voy en ese camino para ser perfeccionado. Jesús, cuando nos llama o nos dice discípulos, nos dice aprendices. La palabra discípulo es aprendices. Él decía, si alguno quiere ser discípulo, tiene que abandonar cosas. Si alguno quiere ser discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Si alguno quiere ser aprendiz o discípulo, tiene que tomar la cruz cada día y seguirme, como dice Lucas 9:23. El aprendiz perfecto es alguien que renuncia a todas sus propias opiniones, a sus planes, a sus proyectos
y es obediente a lo que dice el maestro, ahí hay una perfección, porque está caminando de acuerdo a los lineamientos del maestro. Uno tiene que decir, como dijo Jesús cuando vino al mundo, y está en Hebreos 17. Miren cómo dice: entonces dije, Hebreos 17, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, te habla el Padre, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vine para hacer tu voluntad. No hay otra razón de su venida acá. Vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Ya la conocemos. Solo así uno es un discípulo perfecto, cuando uno va a ser obediente al maestro. Cristo fue obediente al Padre, vino a hacer lo que le había mandado, hacer la voluntad del Padre. Era ahí su perfección, aunque todavía nosotros no estamos perfeccionados como el maestro. Somos discípulos perfectos porque hemos renunciado, tomamos la cruz, etcétera, etcétera. Ahí somos discípulos perfectos, pero todavía estamos siendo perfeccionados por el maestro. Ya me estoy deshaciendo del problema, ¿sí? Ok, muy bien, gracias. Del problema en que me metí. Cuando Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo, él hace referencia a que no ha sido perfeccionado como su maestro, pero prosigue en ello, como vimos, él seguía hacia la meta. En ese Filipenses 3:15 él continúa diciendo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Aquí quiere decir que somos perfectos como aprendices. Ellos tenían que abandonarlo todo, no había nada que impidiera entrar a recibir todas las enseñanzas de maestro. Ellos estaban aquí con el único propósito de hacer la voluntad de Jesús, su maestro. Ahí está y radica la perfección de ellos. Ellos habían puesto todo en orden según esa iluminación, esa luz que estaban recibiendo de parte de la palabra del maestro. Filipenses 3:16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo no podía decir esto, no lo podía expresar de esa manera si él no viera que a quienes estuviera hablando no fueran perfectos. Ellos entendían qué estaba diciendo. Y créanme, ellos no lo hubieran dejado todo, no hubieran dejado esa vida anterior que habían dejado y no entenderían por qué el apóstol estaba diciendo de esa manera. Sin embargo, a los que habían puesto todo en orden de acuerdo a lo revelado en su conciencia, él les pudo decir, continúa en la misma dirección. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que dice el verso 16. Aumentando la luz en tus mentes, tus corazones y la revelación en tu vida por medio del maestro. Ser perfecto y continúas a la perfección. Ser perfectos y continúa hacia la perfección. Es lo que nos está, la confrontación de algo versículo. Ese sería nuestro primer punto. Nuestro segundo punto es la orden de Dios, es que seamos perfectos. No es una opción, es una orden. Vamos todos, por favor, a Mateo 5:48. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Mateo 5, versículo 48. ¿Cuál es la instrucción ahí de Cristo? ¿Cuál es la instrucción? Sed que, pues, vosotros que, perfectos. Sed pues vosotros perfectos, ¿como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es que, perfecto. He ahí la instrucción, he ahí la orden del Señor. Es algo que, Señor, es que la perfección, según el concepto de Dios, es diferente a nuestra perfección, al concepto nuestro de perfección. Para muchos de nosotros, quizás ser perfectos es quizás ser libres de todo error o de toda equivocación. O nuestro comportamiento es siempre perfecto en la cuadra. No, el esposo de Viviana es perfecto. Es que tal persona en la universidad, no, él es perfecto. Y quizás el concepto de nosotros es distinto al concepto de Dios. Para Cristo, ser perfecto es tener la capacidad de ser mejor cada día. Es un camino irreprochable de santificación. Eso es
ser perfecto para Cristo. Es un camino irreprochable de santificación. Arrancaste la santificación, camina, 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 camina. Hay una meta final. Camina, camina, camina. Veas hacia la santificación. Ahí estás siendo visto perfecto por Cristo porque estás haciendo la voluntad que pidió, o lo que Él pidió que hiciéramos. Ahora, la perfección no es una meta. La perfección no es una meta y ahora lo vamos a ver como si nos metiéramos en el mundo empresarial o en el mundo de nuestra vida normal. La perfección es un camino que se transita todos los días. La perfección es una característica que la debemos tener como personas en nuestro trabajo, en el estudio y cada actividad que nosotros tengamos. Si la orden de Dios es que seamos perfectos, la pregunta es, ¿por qué no lo conseguimos? La respuesta es sencilla. No somos perfectos porque hacemos las cosas mal, nos equivocamos, pecamos, es decir, erramos en el blanco. Erramos en el blanco. Nos equivocamos de manera constante. He ahí porque tenemos tantas dificultades para esa perfección que nos pide el Señor. Hay algo que hacer, cogemos por este camino, cogemos por aquel camino, por caminos diferentes a lo que Él nos ha pedido. Ahora, ¿cómo logramos vida de perfección? Como dice ahí, sigamos una misma regla. ¿Cuál es esa vida de perfección? Primero, tenemos que reconocer absolutamente que todos nos equivocamos y que todos pecamos. Pero bueno, esto no es solamente del Nuevo Testamento. Vamos todos a Levítico 4, que nos vamos a quedar un pedacito ahí en Levítico 4, en 4 o 5 versículos importantes de ahí. Y créanme, esta advertencia y esta verdad viene de los escritos de Moisés. Por eso estamos en Levítico 4. ¿Quiénes? Esta advertencia de que reconocer que todos nos equivocamos. Y miren la palabra del Señor cómo nos trae quiénes son los que se equivocan. Levítico 4, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y dice, cuando alguna persona pecare, no dice si alguno pecare, como si fuera una cosa muy extraña, dice, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, cualquier persona del pueblo. Versículo 3, dice, si el sacerdote ungido pecare, ¿puede pecar el sacerdote ungido? Sí, peca, claro que sí. Ahí está diciendo que él peca. Pero cuando él peca, hay una instrucción, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto por expiación, porque en esa época el Señor le plació que fuese de esa manera el reflejo del perdón de Dios o el solicitar el perdón de Dios por medio de un sacrificio. Entonces los sacerdotes, en el caso de la congregación, las personas normales, los miembros comunes del pueblo, también se refiere también a los padres de familia, porque mire que el sacerdote ungido hace referencia también a todos nosotros. Veamos en Éxodo 19:6, sin perder el dedito de ahí, de Levítico. Éxodo 19:6. Y vosotros, le está hablando a todo el pueblo, y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Todos nosotros, aquellas personas que tenemos a alguien bajo cargo de nosotros, somos como sacerdotes según la palabra del Señor. Entonces dice, y si el sacerdote ungido pecare, o sea, puede pecar, ahí estamos incluyendo también a ellos. Pero no solamente faltan algunos. Puede que esté el común del pueblo, ahí está el sacerdote, pero faltan ¿quiénes? Los líderes, los gobernantes. Versículo 22 de Levítico 4. Entonces, una de las formas de lograr esa vida de perfección es reconocer que nos equivocamos, reconocer que pecamos. Tiene que haber un reconocimiento. Líderes, Levítico 4:24, cuando pecaren, jefe, ahí están los líderes, e hicieren por yerro alguna otra contra alguno de los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecaren. Cualquier persona que se disponga a orientar a alguien, ya es un líder o un jefe,
Entonces, estamos viendo que desde el mismo Antiguo Testamento está viendo que no solamente el pueblo, no solamente los sacerdotes, sino que los líderes también pecaban. Ese reconocimiento es importante para determinar qué es lo que está pasando, por qué no llegamos y cumplimos la voluntad del Señor. Un segundo punto a eso es detectando cuando fallamos en el plan. Versículo 23. Entonces, luego que conociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda, un macho cabrío sin defecto. Entonces, hay que reconocer. Solamente todos pecamos, pero también hay que reconocer el pecado. Es necesario saber qué es lo que origina el error. Es necesario saber qué origina nuestro pecado. ¿Por qué erramos al blanco? Como lo veremos más adelante. Si quieres apagar un incendio, créeme, si lo vas a apagar, no le vas a echar el extinguidor a la parte de la llama. Tienes que echar el extinguidor en la parte donde se origina el incendio, porque no vas a acabar nunca. O sea, de esa manera nosotros tenemos que atacar. Sabemos en qué fallamos, tenemos que ir a originar, a buscar qué es lo que está pasando. Si no sabemos qué es lo que origina nuestros problemas, nuestros pecados, nunca podremos combatirlos de una manera efectiva. Si entramos a una casa y sentimos un olor a podredumbre, no debemos echar perfume. ¿Por qué? Porque continuará la podredumbre. Tenemos que buscar qué fue lo que pasó. ¿Por qué huele mal? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que atacar directamente por el problema. Nosotros vivimos en un mundo que es un completo leprosorio. Son leprosos, llenos de pecado. Ese es el mundo que nosotros tenemos. ¿Por qué la gente no dice, aquí huele mal? ¿Qué es lo que está oliendo mal? No lo hacen porque estamos impregnados del mismo olor. Un tercer punto. Estamos obligados a hacer lo correcto. Si sabemos que todos pecamos, si sabemos que estamos errando en el blanco y detectamos cuál es el problema, estamos obligados ya a ir a hacer lo correcto. Primera de Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ahí no está hablando de perder. Ahí no está hablando. Porque usted va en la carrera. ¿A cuántos le dan medalla? A los 3 primeros, de pronto oro, plata y bronce. Pero ¿cuál medalla le dan al número 20? Ninguno, casi eliminado. Llegó fuera no le van a dar nada, la de trapo de pronto. Estamos obligados a hacer lo correcto. Luego, identificar, para ser perfectos, identificar que todos pecamos, identificar cuál es el problema, debemos hacer lo correcto. Una vez detectado el problema, tenemos que hacer lo correcto. Cuarto, haciendo más de lo que nos toca, avanzar más, avanzar un poquitico más. Lucas 17:10, vamos ahí. Lucas 17:10. Este es uno de esos versículos que lo golpea a uno muy duro, en nuestro ego, en nuestro orgullo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. No digo más allá. ¿Cuánto es lo más allá que tienes que hacer? Te quedaste ahí en la línea, te quedaste en el pedacito. No querías avanzar. Ahí. No, yo estoy viendo, tengo evidencia de que el Señor me salvó, de que me llevó a la cruz del Calvario. Ya estoy bien, estoy esperando que regrese. ¿Cierto? No es así. Solo si nos esforzamos por hacer más allá de lo que nos toca, lograremos perfección en todo lo que hagamos. Abandona la negligencia. Abandona la negligencia espiritual, por favor, abandónala, sé diferente. El Señor viene pronto, el Señor quiere encontrarnos haciendo lo que debemos hacer. Y lo otro, cuando hacemos cosas terribles, nos toca hasta volver a empezar. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Nosotros somos criaturas nuevas, hacemos cosas nuevas.
pesar de que cometemos esos errores, esos pecados, esos desvíos, erramos en el blanco y nosotros muchas veces nos toca empezar en ciertas tareas. Con Cristo somos nuevos. No es que nacemos de nuevo de una manera física, no. Somos nuevos porque tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo en Él. Es comenzar de nuevo en Él. Nunca es tarde para arrepentirse y corregir. Nunca. Sin corrección no hay perfección. Sin corrección no hay perfección. Al que Dios ama, ¿qué? Corrige. Al que Dios ama, corrige. Ser perfecto no es ser libre de todo error. No es ser libre de todo pecado. Ser perfecto es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores, de luchar cada día contra el pecado, de luchar cada día por agradar más a Dios en lo que tenemos que hacer. Ser perfecto no es fácil, pero tampoco es imposible. Ser perfecto es una decisión tuya y mía. Decidimos querer ser mejores si queremos ser perfeccionados. Tercer punto. Bueno, después de todo, nadie es perfecto. ¿Lo han escuchado, sí o no? Una belleza. Dice el pastor MacArthur, nadie es perfecto. Esa verdad se invoca generalmente para excusarnos de nuestro comportamiento pecaminoso. Muy a menudo escuchamos a la gente dejar a un lado su propia maldad con las palabras casuales. Bueno, después de todo, nadie es perfecto. Excusando nuestro pecado, justificándonos a nosotros nuestro pecado, de esa imperfección persistente, como la llama el pastor MacArthur. A pesar de la obra transformadora de Dios en la salvación y la nueva naturaleza que gozamos como hijos suyos en Cristo, todavía nos quedamos cortos en sus justos estándares. Hay unos justos estándares que nos ha dado, pero a pesar de esa obra de Dios en nosotros, a pesar de que somos sus hijos, nos quedamos cortos siempre. La Escritura reconoce nuestra imperfección, que es continua, que es persistente. Y voy a leer nuevamente los versículos 12, 13 y 14 para que la comprendamos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Ya tiene más sentido eso para nosotros. Cristo salvó a Pablo, ¿para qué? Había una tarea. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, como lo vimos hace 8 días, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio supremo, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice Filipenses 3, del 12 al 14 que vimos la semana pasada. Todos, absolutamente todos, nos quedamos corticos en la perfección. Todos nos quedamos corticos. Quizás ante el mundo es como un resorte. Le mostramos hacia el mundo al resorte y lo soltamos y se recoge. Eso es lo que nosotros le mostramos al mundo, pero interiormente creo que nosotros nos quedamos cortos de la perfección que el Señor nos está pidiendo. Pablo nos enseña que nuestra propia imperfección solo nos debe estimular a la meta, a seguir a la semejanza de Cristo. Esa imperfección nos tiene que impulsar. Cuando empezamos a usar nuestra fragilidad humana como excusa de la culpa, estamos caminando en un terreno peligroso, dice el pastor MacArthur. Utilizando la fragilidad humana, es que nadie es perfecto. Es que yo desde chiquito soy así. Es que yo nací así, irascible y creo que me voy a morir así. Esa forma de nosotros decirle al mundo, de tratar de de tapar nuestra culpa, hace que nosotros nos metamos en un terreno absolutamente peligroso con lo que Dios dice. Debemos seguir avanzando hacia la meta. Vuelve y juega. Mateo 5:48. Sed pues que vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y primera de Pedro 1:16 dice, porque está escrito, sed santos, ¿como qué? Porque yo soy ¿qué? Santo.
sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Es una locura pensar que ser, ojo lo que voy a decir, es una locura pensar que ser imperfecto de alguna manera nos proporciona una excusa legítima para eximirnos de la norma perfecta de Dios. No es una excusa. El decir que nadie es perfecto no es una excusa delante de Dios. Pero también es muy dañino y contradice pensar que la perfección espiritual es algo alcanzable por los cristianos en esta vida. Esa perfección espiritual es imposible. Recuerden lo que dice por aquí en Filipenses 1:6, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de ese regreso, seremos absolutamente perfectos, como Él dice que debemos ser perfectos. La historia de la iglesia está llena de ejemplos, obras y facciones que enseñaban que había varias versiones de perfeccionismo cristiano. Y uno de ellos son esos judaizantes. Que se adquiría la ley, más esto, más esto, más esto. Esa suma era lo que daba esa perfección. Lo cual, eso trajo grandes naufragios de la fe y ellos fueron muchas veces obligados, o muchas de esas sectas, o muchas de esas facciones, fueron obligadas por lo que ellos, por el error que estaban cometiendo, a tratar de buscar más bien esa imperfección humana. La Biblia enseña claramente que los cristianos nunca pueden alcanzar la perfección sin pecado en esta vida. Y es importante lo que estoy diciendo, porque por ahí también hay unos grupos que dicen que nosotros ya no pecamos. Hay unos grupos que dicen que porque nosotros ya no pecamos. Entonces esos grupos tendrán que arrancar de la Sagrada Escritura varios versículos, varias hojas. Miren cómo dice Proverbios 29. ¿Quién podrá decir? Pregunta. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie podrá decirlo. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Luchamos contra esa carne, es una lucha, es una guerra civil interna de nosotros. En 1 Juan 1:18 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo es el mundo que nos rodea? Somos empresarios, trabajamos con empresas, en el mundo empresarial y en la vida normal, en el barrio, con los vecinos, con la familia. Cualquiera pensaría que los perfeccionistas son más exitosos y productivos que los demás. Esa palabra perfeccionista. Después de todo, sus estándares y expectativas personales no admiten defecto. Estamos viendo el mundo empresarial, el mundo normal donde nos desenvolvemos en la semana. Sin embargo, la verdad es que el perfeccionismo puede convertirse en una gran desventaja. Quienes tienen esta tendencia a menudo son personas frustradas, son personas infelices, que se dificultan la vida a sí mismos y a los demás. Pero creo en no equivocarme en decir que todos somos culpables en alguna medida. En alguna medida tratamos de ser perfectos en ciertas cosas. Muchas personas, en una exigencia muy grande que hubo en Chile de ser los mejores ejecutivos en América Latina, se incrementó el suicidio. Hubo mucho suicidio en esa época. Unas preguntas. ¿No nos llama a todos la atención o no nos satisface a todos hacer las cosas a la perfección? Todos queremos hacer las cosas a la perfección. ¿No nos sentimos frustrados todos o inferiores cuando perdemos, cuando erramos la meta o cuando simplemente fallamos? Otra pregunta. ¿No pensamos todos que sería genial hacer las cosas de manera perfecta, aunque sea una sola vez? Obviamente,
Buscar la perfección puede motivarnos a trabajar más duro, a hacer las cosas mejor, a lograr más de lo que hubiéramos logrado de otra manera. Pero también debemos recordar que hay un punto en el que es mejor detenernos y dejar las cosas como son. Hay cierta exigencia a la cual nosotros no podemos llegar. Muchos libros, y créanme, en el ámbito religioso se checó inclusive a gente que se retiraba a las montañas y vivían como ermitaños y pensaban que ahí podían lograr la perfección, ese nirvana, llegar a ese nirvana. Muchos libros se han escrito a este respecto, y si uno busca en internet va a encontrar una cantidad impresionante acerca del perfeccionismo en todas las áreas económicas, empresariales. Esto es escrito por psicólogos, por profesionales, inclusive gente de la salud mental. Los expertos concuerdan y la experiencia confirma que la perfección es una ilusión inalcanzable. La perfección es una ilusión inalcanzable. Sus efectos negativos son fáciles de reconocer, pero difíciles de reparar, dicen los analistas empresariales. No importa cuán buenos sean en algo, siempre habrá alguien que lo haga mejor. No importa que tú eres el mejor, tú crees que a ti no te pueden reemplazar, siempre habrá algo mejor. Hace 8 días hablé de que se están haciendo los 100 metros planos en menos de 10 segundos, ¿cierto? Están en 9 y pico. No sé, de pronto en algún momento nos va a tocar ver con estos ojitos a alguien que sea capaz de recorrer los 100 metros planos en menos de 9 segundos. Está haciendo un segundo en más de 10 metros. Está abarcando en un segundo más de 10 metros. Quizás lo podamos ver. Antes pensaba el mundo que era imposible que bajara de 10 segundos. Ya está en 9 segundos, 100 metros planos. Es un bólido, por Dios. Si lo pensamos bien, es imposible hacer algo tan perfectamente que nadie pueda superarnos. En cierta ocasión, el escritor Voltaire escribió: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, a veces lo bueno no se logra porque las personas ni siquiera hacen el intento a menos que puedan lograr lo perfecto. Se quedan buscando lo perfecto sabiendo que lo bueno era bueno. Hoy en día el término en busca de la excelencia se usa para describir un estándar y los mejores esfuerzos de las personas y las organizaciones en el mundo. También debemos aprender a establecer prioridades acerca de qué áreas requieren más de nuestro esfuerzo. Pero la pregunta es, ¿y qué de lo espiritual? ¿Y qué de lo espiritual? Jesucristo es el ejemplo perfecto. Jesucristo es el ejemplo perfecto. ¿Acaso nosotros no fallamos cuando pretendemos obedecerle a Él? ¿Será que Dios no nos puso un estándar quizás inalcanzable? ¿O quizás podemos pensar que su gracia nos libre de la responsabilidad de cumplir su ley? ¿Qué espera Dios de nosotros en términos de obediencia? Si Él te salvó, hay un estándar para ti, algo que tú tienes que hacer. El único ser humano que no pecó fue Jesucristo, y lo vemos en Hebreos 4:15. Nunca pecó. Él vivió una vida absolutamente intachable y libre de pecado. Y la Biblia nos insta a Él como ejemplo. Él es el ejemplo. No obstante, es obvio que ninguno de nosotros puede vivir totalmente sin pecado como Él lo hizo. Es absolutamente imposible. Es más, la misma palabra reconoce que es imposible. Esto, el hecho de que no podamos ser perfectos, o sea, sin pecado, no significa que estemos bien así como estamos o que no nos debamos esforzar en obedecer. No, si detectamos un pecado, si detectamos algo que está impidiendo esa perfección que el Señor nos está pidiendo, nosotros tenemos que trabajar en eso. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿10 años? ¿15 años? No sé, quizás hay personas que han luchado contra una adicción, contra muchas cosas, contra la mentira, la pornografía, por meses, años, décadas, no sé, pero es una lucha, hay que luchar para poderla derrotar.
Es cierto, cuando reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Dios nos perdona cuando nosotros reconocemos los pecados, pero no podemos seguir pecando solo porque Dios es bueno y misericordioso. Dios me perdona. Yo voy a hacer esta cosita, pero Dios me perdona. No es así. No es así. Y en Romanos 7, del 14 al 25, Pablo deja esa descripción acerca de la lucha humana que él tuvo contra el esfuerzo de obedecer a Dios y ser fiel y ser constante. Él lo deja escrito hoy. Él nos deja ese registro para que nosotros entendamos y también reposemos en esa palabra. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Incluso las personas justas cometen errores, pero la clave está en que se levantan cada vez que caen y se arrepienten de sus pecados, buscan el perdón de Dios y siguen esforzándose hasta obedecer. Dios espera que luchemos contra nuestra tendencia natural al pecado y que hagamos todo lo posible por vivir de acuerdo a ese estándar de santidad y entender que es esa perfección que Él nos está pidiendo. De hecho, Dios se vale de nuestra imperfección inherente, esa que nosotros tenemos, para enseñarnos unas lecciones de la vida importantes para nosotros. Nuestro continuo esfuerzo por ser obedientes no nos transformará en personas perfectas, pero sí puede ayudarnos a desarrollar un carácter humilde, un carácter determinado, un carácter estable, un carácter maduro espiritual. Vuelvo y lo digo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En resumen, el concepto de perfección que encontramos en el Nuevo Testamento claramente se refiere a madurez espiritual. Esto significa que de ninguna manera podemos tener un enfoque mediocre, pues para alcanzar tal estado de perfección, o sea, de madurez, necesitamos obedecer la ley de Dios con todo nuestro esfuerzo. Necesitamos buscar la excelencia en nuestra relación con Dios. Es una búsqueda constante de la excelencia en esa relación que tenemos que tener con Dios. Nos ha entregado medios de gracia hermosos, poderosos para eso. En el camino, sin duda, caeremos algunas veces. Tropezaremos. Pero Dios es bueno siempre. Dios es misericordioso siempre. Y Él perdonará nuestras faltas a medida que nos desarrollemos espiritualmente, que sepamos pedirle perdón a Él. Nadie es perfecto, pero podemos avanzar hacia la perfección. Nadie es perfecto, pero podemos avanzar hacia la perfección. Alexander Pope, un poeta, un escritor, en un ensayo que hizo, decía: errar es humano, perdonar es divino. Errar es humano, perdonar es divino. La condición humana es inherentemente imperfecta, como decía un pastor al cual consulté, inherentemente imperfecta, y no hay nada que podamos hacer para alcanzar la definición tradicional de perfección, que es libre de falta, libre de defecto. No, por tanto, es importante que aprendamos a sentirnos satisfechos con los excelentes resultados que podamos obtener si hacemos nuestro mejor esfuerzo. Pregunta: ¿estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que nos sintamos satisfechos? ¿El esfuerzo máximo lo estamos dando? Es la pregunta. El mismo autor Alexander Pope también dijo: podemos aprender a perdonar siguiendo el ejemplo de Dios. Podemos reconocer que todos cometemos errores y que por lo tanto no deberíamos juzgarnos unos a otros tan duramente. Por otro lado, los estándares de Dios son diferentes y creo que quedó claro desde el versículo 12 hasta el día de hoy que los estándares que tiene Dios para nosotros son diferentes a los que nosotros hemos impuesto en la sociedad, hemos impuesto en las empresas, hemos impuesto en nuestro hogar. Es cierto que Él es fiel para perdonar nuestros pecados,
y nos muestra que, aun si nos esforzamos para obedecerle, a veces fallamos, pero también nos dice que a través de esos esfuerzos podemos hacer y llegar a ser maduros y completos a medida que con su ayuda avanzamos hacia la verdadera perfección. Aplicaciones para esta enseñanza, y ya vimos muchas del desarrollo. A los amigos es una expresión sencilla: solo en Cristo obtendremos la perfección, solo en Él. No existe sino Él. Como lo leí ahora y quiero leértelo a ti, amigo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, o sea, en las personas que Él salvó, en los que ha llamado, a los que les ha cambiado el corazón, en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Él solamente obtendrás la perfección. Deshazte de la imperfección que hay en tu vida, de ese pecado, quítate de ese fardo que hay sobre ti, yendo a la cruz del Calvario. Ve a la cruz, no serás devuelto. Allá encontrarás el perdón de tus pecados. Ve allá, ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Encontrarás un oasis de paz que Él te dará cuando perdone tus pecados, porque Cristo te dará el don del arrepentimiento y el don de la fe. Para los niños que me están escuchando aquí presentes o por internet, no te rindas cuando desobedezcas, no te rindas cuando peques, no te rindas cuando te regañen. Insiste siempre en buscar y obedecer y ser mejor. Cada día, no solamente el carácter de Cristo se adquiere en nosotros en la madurez cuando tenemos de 25 años en adelante o de 15 en adelante. Esa madurez espiritual también se puede conseguir, o esa semejanza a Cristo se puede conseguir también desde niños. Para la iglesia, claro, obtendremos perfección en Él, porque está su soberanía. Hay perfección en Él porque hay soberanía, pero debemos trabajar duro porque hay responsabilidad por parte de nosotros. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga su iglesia y Dios bendiga su día. Quiero que me acompañen en oración antes de tomar la Santa Cena. Dios y Padre nuestro, Señor, queremos humillar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, pensamientos, proyectos, hoy delante de ti. Quizás nos hemos dado tumbos en el mundo contra muros de hormigón porque hemos pensado en una perfección falaz. Te pido, Padre, que por tu Santo Espíritu nos lleves a entender, a saber que esa madurez espiritual la logramos en un trabajo duro, en un trabajo persistente, en un trabajo lleno, si cumplimos aquellos medios de gracia que nos has entregado. Te pedimos hoy que tu Santo Espíritu sea ese ayo para que nosotros alcancemos esa madurez espiritual, que podamos descansar en tu palabra, que entendamos que tú tienes el control del universo, que no suframos por efectos o por situaciones que están pasando externas a nuestras vidas, externas a nuestros muros de nuestras casas, Señor. Gracias porque eres un Dios perfecto. Gracias porque Cristo es perfecto. Gracias porque el Espíritu Santo es perfecto. Y de ahí obtendremos ese camino hacia la perfección. Gracias porque la obra de la cruz fue perfecta. Gracias porque tu anuncio de la cruz del Calvario estaba desde el mismo Antiguo Testamento. Fue revelada a los profetas, fue vista,
fue cumplida en ese Gólgota, en ese monte, quizás oprobioso para muchos, Señor, pero hoy entendemos que bendito ese monte, bendita esa cruz, bendita esa condena, porque ha hecho que nosotros podamos disfrutar algún día de ese cielo supremo, Cristo Jesús. Pido, Señor, que ahora, al tomar la Santa Cena, nosotros seamos conscientes de hoy, de lo que hemos escuchado en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y les pido a mis hermanos que nos